Bueno, clase número, ¿qué era? 11 me parece. Vamos a demostrar el regreso del teorema de Lebesgue. Entonces ahora lo que hay que demostrar es que si el conjunto de discontinuidades que llamamos D en la parte anterior son las X en el intervalo AB tales que F no es continua en X. Entonces si eso pasa, bueno, si el conjunto de discontinuidades tiene medida cero, entonces lo que hay que demostrar es que la función f es Riemann integrable. Ok, es decir que para toda epsilon mayor que cero existe una partición P del intervalo AB tal que las sumas superiores de la función f en esa partición menos las sumas inferiores de la función f en esa partición son menores que epsilon. Ok, entonces por hipótesis tenemos que el conjunto de discontinuidades tiene medida cero, es decir, vamos a decir que para toda epsilon vamos a llamar prima mayor que cero, existe una colección numerable de intervalos abiertos IK, según la definición, tales que, número 1, D está totalmente contenido en la unión de todos esos intervalos, y número 2, que la suma de las longitudes se puede hacer tan pequeña como se quiera. Entonces, esto lo sabemos por definición de conjunto de medida cero. Ok, ahora, si tenemos vamos a llamar xi otra vez, en el intervalo AB, entonces nosotros lo que tenemos es, no nos interesa la función, pero bueno, que sea acotada. Estamos en el intervalo AB y no sé, tenemos algo ahí, una función. Entonces, si tomamos un xi en este intervalo, puede ser que xi esté en D o que xi esté en el complemento de D. El complemento de D en el intervalo AB, obviamente, entonces es D menos, perdón, es el intervalo AB menos D. Entonces, o está en la parte donde la función no es continua o está en la parte donde la función sí es continua, que sería el complemento de D. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo aquí es que o xi pertenece a la unión desde k igual a 1 hasta infinito de los IKs, porque eso está cubriendo a D, o xi pertenece al complemento de la unión de esos intervalos IK. Entonces, si xi pertenece al complemento, bueno, aquí le pongo de k igual a 1 infinito, pero es lo mismo poner lo que puse así, que k pertenezca a n. Entonces, es exactamente lo mismo, son maneras distintas de escribirlo, de los IKs, complemento. Entonces eso quiere decir que la función es continua. F es continua en xi. Entonces, además, como la intersección del intervalo A con el complemento, que vamos a llamar A, un conjunto A, es compacto. Compacto, es decir, es cerrado y acotado. Ahora, este conjunto, ¿cómo demostramos que es compacto? Hay que ver que es cerrado y que es acotado. Ahora, es cerrado, acuérdense, un conjunto
un conjunto, si no se acuerdan esto de cálculo 1, un conjunto A es cerrado si su complemento es abierto. Esa es la definición topológica de un conjunto cerrado. Entonces, si sacamos el complemento de esto, esto por las propiedades del complemento nos quedaría, con la intersección, nos quedaría AB, complemento, unión, con la unión desde k igual a 1 hasta infinito de los IKs, complemento del complemento, que es el mismo conjunto. Ahora, el complemento de AB sería el vacío en este caso, unión con todo esto de aquí, que nos daría justamente este conjunto de los IKs que es abierto. Porque es la unión de abiertos, y la unión de abiertos es abierta, eso lo demostramos en cálculo 1 también. Entonces, y además es acotado, por A y B en el conjunto. Entonces, o sea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta cosa aquí de los ABs. Entonces, por ahí tenemos o sea, toda esta que va a ser la cubierta justamente con esos intervalos. Puede ser que se salgan algunos, pero tiene que cumplir que el D esté contenido en la unión de todos ellos. Entonces, y el D está metido en el conjunto cerrado AB. Entonces no puede pasar que se salgan como los pinté aquí. Entonces, todo eso, ¿dónde está? Esto, los complementos están por acá afuera, digamos. Esto, como ya dije, no está así. Y todos esos complementos están adentro del intervalo AB. Entonces, este es un conjunto cerrado y es acotado, como hemos visto aquí. Entonces, a este nivel no es necesario hacer la demostración tan formal. Eso lo van a hacer en análisis totalmente, digamos, demostrar correctamente que efectivamente es acotado, pero aquí lo que me interesa es que entiendan la idea de lo que estamos haciendo. Ahora, como f es continua en el complemento, es continua en el conjunto A con la intersección, y A es compacto, entonces por el teorema de Heine-Cantor, la función f es uniformemente continua en A. Es uniformemente continua en el conjunto A. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí voy a dejar la epsilon, pero que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para todo x que pertenece a la bola de radio delta centrada en x intersección con A, que es el dominio de esta función, entonces, el dominio de la función donde f es continua, entonces el valor absoluto de f de xi menos la f de x es menor que, aquí le voy a poner mejor epsilon b', es menor que epsilon b'. Ok, entonces tenemos eso por un lado. Ahora, en la forma en que estamos construyendo esto, por construcción, tenemos que el conjunto omega, que van a ser todos los intervalos IK que tenemos acá, junto con las bolas de radio, vamos a tomar las delta entre 2 para asegurar que es esta delta de aquí, sentados en xi, tales que k está en los naturales y xi pertenece al complemento de la unión de todos los intervalos. Es una cubierta abierta del intervalo AB. Es decir, por todo lo que ya hemos explicado antes, el AB está contenido en ese omega, que son todos los intervalos estos, y todos estos dados por la continuidad uniforme.
Entonces nada más para completar eso, entonces como es compacto, más bien, como A era compacto y el omega es compacto también, compacto, entonces tiene una subcubierta finita. Por eso era importante ver todo esto en cálculo 1. Y esa subcubierta finita la vamos a llamar omega prima, que van a ser los intervalos IK1 hasta IK, vamos a llamarle R, y las bolas delta sobre 2 centradas en xi1, la bola de delta sobre, porque el xi corre en todo el complemento de los intervalos, o sea, donde no están, digamos, estos xis no están aquí, sino están acá. De xi2 y todas las bolas de delta sobre 2 de xi, no sé, s. Entonces, esa es una subcubierta finita. Entonces, no sé, habrán intervalos así. Y luego por acá, por aquí estará el xi1, por ejemplo, y podrá estar así las bolas abiertas, digamos. Entonces, lo que vamos a considerar es los puntos. Ahí le voy a borrar mejor. Los puntos extremos de los R más S intervalos en omega prima. Entonces vamos a escoger aquellos que son distintos y que pertenecen al abierto AB y los acomodamos en orden. En su orden natural, porque eso lo podemos hacer porque estamos tomando la subcubierta finita de todo eso justamente para construir la partición que queremos que cumpla la propiedad de Riemann. Entonces nos vamos a poner como x1 menor que x2 menor que xn menos 1. Tal es que como están aquí, el punto final va a ser menor que b y el x1 va a ser mayor que el a. Que lo estamos tomando en el conjunto abierto y este conjunto abierto está contenido en el conjunto cerrado AB. Entonces tenemos esta desigualdad. Entonces, de manera que la partición P formada por x0, que es A, en este caso x1, que son los que hemos escogido de la manera que dijimos anteriormente. Aquí le vamos a poner tal que x0 es igual a A y xn es igual a B. Es una partición, por definición, de AB. Que era una partición, tenía que cumplir que los extremos fueran los extremos del intervalo y que estuvieran acomodados en su orden natural. Entonces, lo que tenemos ahora es una partición AB, del intervalo AB. Entonces, lo que hay que demostrar es que con esta partición se cumple que la diferencia de las sumas son menores que epsilon. Entonces, tenemos el conjunto AB de esta manera, lo tenemos el abierto, y no sé, por aquí estamos tomando el xi. O sea, ¿cómo estamos construyendo esto? Voy a ponerlo entonces aquí. Entonces, construimos esto, vamos a ponerle de forma que el xi menos 1 xi, digamos, aquí estaría el xi menos 1, acá el xi, estén contenidos en el intervalo k L de la subcubierta finita. Estos L's son los que había llamado acá R's de aquí, pero bueno, son los que voy contando.
Entonces, estos van a estar contenidos en los IKLs. Para alguna L. Aquí le cambié el índice porque este índice va a correr justamente en los naturales del 1 hasta el R, que son los que tengo de la subcubierta finita. Hasta R. Y la otra cuestión que tenemos es que el intervalo cerrado, o sea, si ya están los extremos, eso, intersección con los IKLs, va a ser igual al vacío. De esa manera los hemos construido. Entonces, tenemos eso para toda L igual que pertenece a 1 hasta R. Entonces, si tenemos que xi menos 1 xi intersección con el i kl es igual al vacío para toda L, entonces cuando esto pase, o sea, tenemos dos posibilidades: que pase esto, que es como lo construimos aquí, o que la intersección con los intervalos sea vacía. O sea, que que unos de estos IKs estén por afuera, así. Entonces, si eso pasa, eso va a querer decir que el interior de esos intervalos va a estar contenido en los otros, en estos de acá. Entonces, estos van a estar contenidos en la bola de radio delta sobre 2, de xi, no sé, j vamos a llamarle, para alguna j, que estos son los que corren de 1 a s. ¿De acuerdo? Entonces hay dos posibilidades: o que el intervalo de la partición esté contenido aquí, o que no lo esté y que la intersección con ese intervalo sea vacía. Así es como los estamos construyendo. Y si eso pasa, entonces estos intervalos van a estar contenidos en los otros conjuntos abiertos de la cubierta que estamos dando. Igual si esto a lo mejor tienen dudas de esto, lo hago así porque quiero que traten de visualizarla. O sea, con lo que he explicado pueden hacer sus notas y hacer los dibujos de manera que puedan entender qué es lo que estamos haciendo acá. Y si no, le pueden preguntar a Arturo. Pero no que haga toda la demostración, sino algunos puntos finos de aquí, que es lo que estamos viendo, y que yo por cuestiones de tiempo también no me puedo extender tanto. Y para eso son las ayudantías, justamente, ¿no? Entonces vamos a definir ahora dos conjuntos como hicimos antes, pero no van a ser los mismos que antes. Aquí los voy a poner, estamos en otra parte de la demostración. Vamos a llamar a uno, que van a ser los que tienen el índice i, tales que los abiertos xi menos 1, o sea, esos dos conjuntos, esto de aquí va a generar un conjunto de intervalos. A ese conjunto de intervalos le vamos a llamar A1. Tales que están contenidos en el IL para alguna L que pertenece de 1 hasta R. Entonces ese es el A1. Y el A2 van a ser los otros. O sea, los que están en el complemento, que van a estar acá en estas bolas. Entonces estos van a estar en el complemento de A1. Es decir, en el conjunto de índices 1 hasta n menos, aquí me equivoqué, menos el conjunto A1. Entonces hay que ver qué pasa en cada uno de estos casos. Entonces si A1, no, perdón, si el índice i pertenece a A1, entonces eso quiere decir que xi menos 1 xi va a estar contenido en el intervalo IL de la cubierta para alguna L de 1 hasta R. Y si i pertenece a A2, esto es para que lo tengan más claro. Si i pertenece a A2, si el índice que voy a tomar está en A2,
es el complemento de A1. Entonces, eso quiere decir que el cerrado xy menos 1 xy va a estar contenido en la bola de radio delta sobre 2 de xij para alguna j que pertenece de 1 hasta S. Entonces, en total para la partición, pues vamos a tener que el i está en A1 o el i está en A2. Ok, entonces lo que significa esto es que las sumas superiores de f para esta partición que hemos construido con la cubierta que nos da el hecho de que ese conjunto de continuidades es compacto, va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta n, lo de siempre, de mi delta xy, menos la suma desde igual a 1 hasta n de mi chiquita por delta xy, que ya estamos poniendo aquí en la misma suma. Entonces esto lo podemos descomponer en dos partes, que el índice esté en A1, mi menos mi, por delta xy, más la suma desde i, de i que pertenece a A2, de los mi's menos el mi por delta xy. Ok, entonces vamos a analizar qué pasa con cada una de estas sumas. Entonces, por un lado que tenemos que la suma de los i's que pertenecen a A1 de mi menos mi chiquita por delta xy va a ser menor o igual que la suma desde i que pertenece a A1 de m menos m chiquita por la suma de i que pertenece a A1 de delta xy. Ahora, este m grande es el supremo de la función f de x en todo el intervalo AB, porque la función es acotada, entonces cada uno de estos va a ser menor. O sea, los mi's va a ser menor o igual que m, y los mi chiquitas van a ser mayores o iguales que m chiquita, entonces, perdón, que m grande. Entonces, el menos m va a ser menor o igual que menos mi que tenemos aquí. Entonces, la diferencia mi menos mi chiquita es menor o igual que m menos m que tenemos acá. Ahora, esto es menor o igual que m menos m, y este de aquí es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta r de la longitud de los intervalos i. Porque estos intervalos, como ya vimos, están contenidos en el AB. Entonces tenemos esa desigualdad. Y esto va a ser menor o igual que m menos m por la suma desde i igual a 1 hasta infinito de la longitud de los intervalos i. Ahora, pero estos, por hipótesis, esto es menor que m menos m, y esto de m menos m por el epsilon prima que teníamos. Entonces es evidente de aquí que como estamos tomando dos conjuntos vamos a necesitar la epsilon partida por 2. Entonces aquí vamos a tomar la epsilon prima igual a epsilon sobre 2 porque vamos a tomar ahorita el otro pedazo. Entonces que esto va a ser m menos m por epsilon sobre 2. Ah, claro, perdón, epsilon sobre 2 con este de aquí. Entonces, déjenme borrarlo. Entonces, aquí vemos que epsilon prima lo tenemos que tomar como epsilon entre 2m menos m. Entonces, esto nunca es cero porque no estamos tomando la función constante, digamos ahí. Entonces, esto es m menos m por epsilon entre 2 por m menos m, y esto es igual a epsilon sobre 2. Entonces, ahora lo que hay que hacer es acotar la otra suma. La otra suma. Entonces, vamos a llamarle, bueno, si i pertenece a 2, entonces ya sabemos que
el cerrado I menos 1 xi está contenido en la bola de radio delta sobre 2 xi j para alguna j que pertenece al conjunto 1 hasta s, que son los otros que teníamos. Y ahora, esta es la parte que tiene la función continua. Este es el que tenía las discontinuidades. Entonces, aquí ya vimos que es uniformemente continua. Entonces, por la continuidad uniforme, lo que tenemos es que si xi' y xi' pertenecen a este intervalo, entonces el xi' menos xij, bueno, creo que aquí no hay necesidad de tomar delta sobre 2, pero es menor que delta sobre 2 y ese es menor que delta, evidentemente. Y xi' menos xij es menor que delta sobre 2, que es menor que delta. Y si eso pasa, entonces lo que tenemos es que f de xi y' menos f de xi y b' va a ser igual a, vamos a sumarle vamos a ponerle f de xij menos f de xij, le sumamos un 0, y esto va a ser igual al valor absoluto de f de xi' menos f de xij más f de xi y b' menos f de xij. Entonces, de la desigualdad del triángulo tenemos que esto es menor o igual que valor absoluto de f de xi' menos f de xij, valor absoluto más f de xi b' menos f de xij. Y esto, cada uno de estos por continuidad uniforme es menor que epsilon b', como le habíamos puesto, más epsilon b'. Y esto va a ser igual a 2 epsilon b'. Entonces, no sé, creo que lo mencioné después, pero lo que estamos haciendo es partir en la parte donde la función no es continua y la parte donde la función es continua. Entonces, donde agarremos, o sea, el punto puede estar ya sea en esos puntos de discontinuidad o en la parte donde la función es continua, que es lo que estamos analizando acá, los dos pedazos, tanto el A1 como el A2. Entonces, que justo es el complemento del A1 donde es continua. Porque los A's aquí es donde no hay continuidad y aquí en el complemento de estos es donde está la continuidad. Entonces por eso estamos dividiendo las cosas en esas dos partes. Ahora, como vimos en la demostración del teorema, ¿cuál era? Donde vimos esta propiedad, creo que era el 1.64. 1.6.4. Entonces ahí vimos que el mi menos epsilon b' es menor que f de xi, que de hecho es una propiedad es una definición equivalente del ínfimo y el supremo. Esto es mayor que f de xi, porque acuérdense que estos ya son números. La función evaluada en estos puntos ya son números. Y son conjuntos acotados, entonces existe el ínfimo y el supremo. A ver, déjenme les pongo aquí cómo iba esto. Que era la caracterización del supremo e ínfimo. Pero usando epsilon y delta. Entonces, ustedes demuestran en cálculo 1 que ambas definiciones son equivalentes. De que es la cota, de que es una cota superior y es la mínima de todas las cotas superiores, es el supremo, y lo mismo con el ínfimo. Entonces, la otra versión nos dice que una cota superior, que es lo que estoy usando aquí, que usamos en aquel teorema. Una cota superior, vamos a decir M de un conjunto A que está contenido en un campo ordenado. Porque esto en cálculo 1 lo vimos que no solamente se cumple para los reales, sino
el ínfimo, la propiedad, el axioma del supremo es para campos ordenados. Justamente, y lo que hace a los reales es que tienen esa propiedad. Entonces, un campo ordenado es la menor cota superior de el conjunto A, sí, solo sí, o sea, es el supremo, sí, solo sí, para toda epsilon mayor que 0, existe un X en el conjunto tal que M menos epsilon es menor que X y eso es menor o igual que M. Entonces esto justo es lo que estamos usando acá. Y para el ínfimo, entonces M es el ínfimo de A o la mayor de las cotas inferiores. Sí, solo sí, para toda epsilon mayor que 0 existe un X en A tal que M chiquita es menor o igual que X y eso es menor o igual que M más epsilon. Entonces eso es justo lo que estamos utilizando aquí. Nuestro conjunto es el conjunto de las Fs evaluadas ahí. Eso es lo que estamos usando. Entonces, si restamos ambas desigualdades, aquí, digamos, vamos a tener menos mi menos epsilon b' es menor que menos f de xi b'. Entonces, sumando esta con esta, o restando esta de esta, como lo quieran ver, entonces obtenemos que mi menos mi chiquita menos epsilon b' menos epsilon b' es menor que f de xi' menos f de xi b'. Entonces lo que tenemos es que mi menos mi chiquita es menor que f de xi menos f de xi b' más 2 epsilon b', perdón. Entonces vamos a llamarla a esta, ¿cuál es la que necesitamos? Esta es una y esta es otra que vamos a ocupar ahora. Entonces, lo que tenemos es que la suma cuando estamos en la parte donde la función es continua, que es el A2, de los mi's, bueno, voy a ponerlo, de los mi's menos los mi chiquitas delta xi, eso es menor que la suma sobre, bueno, aquí porque le puse k, déjenme acomodar esto, de los i's. Los i's que pertenecen a A2, el i que pertenece a A2, de este mi menos mi, pero ya vimos que esto es menor que todo esto de aquí. Entonces es menor que f de xi' menos f de xi y b'. No me acuerdo si ya les dije esto, pero en análisis hay que estar acotando y acotando cosas y eso no es tan sencillo de hacer como ya se habrán dado cuenta acá. Y entonces esto va a ser igual a la suma de, en la parte donde la función es continua, del f de xi y' menos el f de xi b' por delta xi, más 2 epsilon b' por la suma de i que pertenece a 2 de delta xi. ¿De acuerdo? Pero esto, por la continuidad uniforme, es menor que la suma de i que pertenece a 2 de 2 epsilon' por el 1. Lo que tenemos aquí. Entonces tenemos que este valor absoluto es menor que 2 epsilon b'. Entonces eso quiere decir que esto, o sea aquí lo que nos dice es que f de xi' menos f de xi b' está entre 2 epsilon b' y menos 2 epsilon b'. Entonces esto es menor que 2 epsilon b'. Entonces nos queda 2 epsilon b' por delta xi más 2 epsilon b' por la suma de i en A2 de delta xi. Entonces este 2 epsilon b' sale
de delta xi. Entonces 2 más 2 pues nos da 4. Esto nos queda 4 veces epsilon b' por la suma de k que pertenece a 2 de delta xi. Y este es menor o igual que la suma completa desde igual a 1 hasta n sobre todos los elementos de la partición, porque esto es un subconjunto de esa partición, como hemos notado de los delta xi's. Y entonces esto ya es todo el intervalo completo. Entonces nos queda 4 epsilon b' por b menos a. ¿Se acuerdan? Esto de aquí es lo que le llaman esa suma telescópica, que es en este caso es la suma desde igual a 1 hasta n de xi menos xi menos 1. Entonces nos va quedando x1 menos x0 más x2 menos x1 más x3 menos x2 más xn menos xn menos 1. Entonces se van cancelando los términos y solamente nos queda xn menos x0, pero xn es b y x0 es a. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Por b menos a. Entonces, esto nos dice que hay que tomar la epsilon b' como epsilon entre b menos a. Y aquí, como tenemos la otra parte, necesitamos que nos quede un medio al final de epsilon, para que al sumarse nos dé justamente el epsilon que queremos, entonces sobre 8. Entonces en la demostración pues dirían, no dirían epsilon b', sino el epsilon que estamos tomando aquí. Entonces esto va a ser igual a 4 epsilon b' 4 por epsilon entre 8 por b menos a por b menos a, y esto nos queda epsilon sobre 2. Entonces, lo que tenemos es que las sumas superiores de fp menos las sumas inferiores de fp son menores, como hemos visto aquí, o sea, estas dos, vamos a ponerlo completo, estas dos son las que tenemos aquí. Entonces es la suma de i que pertenece a 1, que es donde la función es discontinua, de mi menos mi chiquita delta xi, más la parte donde la función es continua, de mi menos mi por delta xi. Y esto es menor que epsilon entre 2, y esto es menor que epsilon entre 2 también. Entonces esto es igual a epsilon. Entonces, por lo tanto, f es integrable en el intervalo AB. Y tenemos este poderoso teorema demostrado. Bueno, aquí no lo tengo, pero está en las notas de la clase anterior. El criterio de Lebesgue. Entonces, bueno, un par de ejemplos para terminar. Ejemplos, digamos, no sé, una función f de x igual a 0 si x es menor a 0 menor o igual que 1, que vale 1 si x es igual a 0. Entonces, bueno, obviamente esta función f está definida de 0, 1 a los reales. Entonces aquí está el 1. Tenemos que vale 1 si x es igual a 0. Y luego vale 0 si x está entre 0 y 1. Entonces vamos a pintarlo de amarillo. ¿Ven? Entonces simplemente, si nos dicen diga si esta función es integrable o no, demuestre que es integrable. Entonces vemos que tiene la discontinuidad en el conjunto A igual a 0. Entonces, pero los conjuntos finitos tienen medida 0, como ya demostramos antes. No me acuerdo el número de teorema, pero ya lo tenemos en la parte, creo que 7, en conjuntos de medida 0. Entonces, un conjunto finito, los conjuntos finitos tienen medida 0. Y entonces, por el teorema de Lebesgue,
f es integrable en 0, 1. Por supuesto, el teorema solamente nos dice si la función es integrable o no, pero no nos dice cuál es el valor de la integral. Entonces, para este tipo de casos hay que hacer la partición y todo como les mostré en ejemplos que hicimos anteriormente. Muy bien, ejemplo 2. Entonces es una clase que no parece tan larga, pero tiene muchas cosas ahí. Que era la de Dirichlet. Que era f de x igual a 1 si x pertenece a 0, 1 intersección q, y vale 0 si x es irracional. Entonces, en cálculo 1 demostramos, bueno, y obviamente la f va de 0, 1 a r en este caso. En cálculo 1 demostramos que esta función es discontinua en los irracionales. Es discontinua en los irracionales. ¿Cómo se ve? Creo que ya lo habíamos... De hecho lo hicimos y vimos que no era integrable porque no cumplía que el supremo y el ínfimo de las sumas superiores fuera igual según la definición de integración que dimos al principio. Entonces, si es irracional vale 0, entonces está lleno de puntos aquí. Y si es racional vale 1, está lleno de puntos acá. Pero, digamos, la medida de Lebesgue de los irracionales es distinto de 0. O sea, ¿qué quiere decir esto? Eso es por la propiedad de densidad. Si quieren demostrar esto a detalle, díganle a Arturo de los irracionales, que tienen la misma cardinalidad que los reales. Pero en este caso, estos sí ocupan espacio, a diferencia del Cantor, que tiene cardinalidad de los reales, pero no ocupan espacio los puntos. Entonces, no son densos, digamos. Y estos sí. Los irracionales sí, o sea, ocupan todo este espacio. Y entonces, como el teorema de Lebesgue es un sí, solo sí, si el conjunto de discontinuidades no tiene medida 0, entonces eso implica que f no es integrable. Bueno, y en este caso sí hay que especificar porque hay más integrales, no es Riemann integral. En 0, 1, por el teorema de Lebesgue. Va a resultar que esta función sí es Lebesgue integrable, pero esa es otra integral que van a ver, como ya les dije antes, en teoría de la medida o análisis matemático 2. O no sé, o el 3, o depende con quién lleve, ¿no? Cada quien ve lo que quiere. Y otro ejemplo que ya habíamos visto, que es la función de Thomae, o la función palomitas, es f de 0 a 1 a los reales, y entonces f de x, no me acuerdo bien cómo la definimos, pero era 1 entre n si x es igual a m sobre n, donde m y n, bueno, donde m está en los enteros, n en los naturales, y son primos relativos. Y vale 0 si x es irracional. Entonces, bueno, aquí sería intersección con el 0, 1. No, no es cierto. Así está bien, como está definida aquí. Entonces no voy a dibujar la función, espero que la hayan buscado y hayan visto cómo se ve más o menos. Obviamente no es o sea, no se puede visualizar porque es un fractal. Entonces, en cálculo 1 demostramos, también les pasé la referencia del Sagan para que lo vieran ahí. Aunque no está
como tan bien desarrollado, pero bueno, de algo sirve ver. Pues nosotros sí lo hicimos a detalle. Demostramos que este f es continua, es discontinua, perdón. Bueno, sí que es continua en los irracionales, pero es discontinua en los racionales. Ahora, pero Q, o sea, si quieren ser más específicos, pondrían que el conjunto D es el conjunto de las X que pertenecen al intervalo 0,1, tales que F, perdón, es discontinua en X. Y este intervalo es justamente el Q intersección 0,1. Entonces son todos los racionales intersección 0,1. Y este es un conjunto numerable. Es numerable. Entonces por el teorema, no me acuerdo cuál era, los numerables tienen medida de Lebesgue 0. Y entonces por el teorema de Lebesgue, f es integrable. Riemann integrable. En el intervalo 0,1. Entonces, ejemplos de... Ahora, ¿cuál es el valor del integral? Eso ya es otra cuestión diferente. Y eso ya les mostré con ejemplos anteriores cómo encontrar el valor de ese integral. Y de hecho demostramos que era integrable sin usar el teorema. Pero vean, usando el teorema de Lebesgue, la cuestión se vuelve más simple. Nada más, el problema se reduce a ver dónde las funciones son discontinuas o son continuas. Nada más. Entonces, esta clase es corta, de menos de una hora, pero bueno, hemos tenido clases largas, entonces con esto terminamos la primera parte y ya pueden hacer, de hecho ya deberían de tener o deberían de estar haciendo los últimos dos problemas de la tarea que se entrega, no me acuerdo si el sábado o el domingo. Ahí está, la tienen que subir en el Classroom a tiempo. Si hay alguna complicación, escriban al Classroom a Arturo para ver si les puede dar más tiempo o no, porque él es el que califica y él es el que está preparando pues, los ejemplos y la ayuda para la tarea. Entonces, para la clase esta es la clase 11, no voy a subir otro video. Para la clase 12 vamos a empezar con un teorema que nos va a ayudar a calcular integrales sin necesidad de hacer las particiones, porque, repito, este teorema de Lebesgue solamente, que es una herramienta muy poderosa, nos dice si una función es integrable o no, y muchas veces no nos interesa saber cuál es el valor de la integral, simplemente necesitamos saber si la función es integrable o no, y si es integrable entonces podemos hacer ya muchísimas cosas más. Entonces, desde el punto de vista teórico es muy importante este teorema, pero desde el punto de vista práctico no, y para eso vamos a ver el teorema fundamental del cálculo que va a evitar que estemos haciendo particiones, y vamos a ver que hay una relación con la derivada que seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero que analizaremos aquí con un poquito más de detalle. Entonces ahí empezaríamos la parte 2, que espero que nos lleve unas 6 clases nada más, y entregarían su siguiente tarea. Entonces aquí lo dejamos. Cualquier duda con Arturo, escriban al Classroom. No le manden correo a él, escríbanle en el Classroom, que es lo que quieren que revise, es para que él pueda preparar la ayudantía. Recuerden que no es en el momento y uno necesita preparar esto con tiempo para que se entienda un poco mejor.